vamos a estar hablando del libro de Pedro, ¿ok? El primer libro de Pedro. Ahora, una pregunta para todos ustedes. Sé que aquí hay personas que conocen muy bien de la Biblia. ¿Quién escribió primera y segunda de Pedro? Pues Pedro, así es. Es obvio, ¿no? Pedro le escribió. Ya ven, es fácil leer la Biblia, conocer la Biblia. Ahora, Pedro, esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 65 después de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Este dato es muy importante porque en ese tiempo es cuando había bastante persecución. Ahora, esta carta fue enviada a gente que estaba bajo intensa persecución. Por eso es que es importante saber el otro dato. Cuando digo intensa persecución, estoy hablando de que no se podían reunir, ¿ok? No podían decir en la calle que eran cristianos. A estas personas los encarcelaban. Era mejor que los encarcelaran porque regularmente los mataban, los apedreaban. Lo que hacían es que los sumergían en azufre y los colgaban en árboles, los amarraban y les prendían fuego para que en la noche fueran la fogata de los que los atraparon. Ese es algo intenso, ¿ok? Y si alguien sabía de persecución, es Pedro. Pedro conocía de eso. Pedro fue golpeado, Pedro fue amenazado, él fue castigado, encarcelado. Él pudo afianzar su fe y vivir una vida obediente y victoriosa en Dios. Ahora, ese mensaje es para dos personas, para dos clases de personas, ¿ok? La primera es para todo aquel que está dolido, que está pasando por una tribulación, ya sea una tribulación en su hogar, una tribulación económica, ya sea que ha perdido su trabajo, ya sea que tiene problemas con sus hijos, tal vez sea un problema de adicción, ¿ok? Y ese es el tipo de tribulaciones que caen este tipo de personas. Ahora está la segunda parte de estas personas, o el segundo grupo. Ese sería lo que en el futuro estarán en tribulación. Yo creo que si podemos hacer una encuesta, todos entraríamos ahí, porque en un futuro vamos a estar en tribulación. Ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo eso. Vemos esto muy claro en estos versículos, y quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro 1:1, capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Lo van a estar proyectando en las pantallas si usted no la tiene con usted. ¿Por qué? Porque la exposición por la cual vamos a estar hablando hoy, las palabras, la abreviación con la cual vamos a estar hablando tiene que ver mucho con esta traducción, ¿ok? Entonces, si no tiene la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, no se preocupe. Tenemos un excelente grupo allá que está preparado. Primera de Pedro 1:1. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Si me puede dar un poquito más afuera, por favor, en la casa. Escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. ¿Sí ve cómo está subrayado ahí? Extranjeros, ¿ok? Es muy importante. En las provincias de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hay muchas traducciones de la palabra extranjeros. Ahora, todo depende de qué versión uno la esté leyendo, o en qué tiempo uno la esté leyendo también. Una de las traducciones que pude encontrar es exiliado, residente temporal, extraños, y la otra que no se pudo traducir porque la traducción era un poco rara, era aliens. En español no es un objeto no identificado. Entonces no creo que nadie de aquí quiere ser un objeto no identificado, a menos pues yo no, ¿ok? Ahora, estas palabras, Pedro, en otras palabras, Pedro es lo que Pedro está diciendo. Esto
este no es su hogar, son extranjeros, ¿ok? ¿Escuchó las traducciones que dije ahorita o los sinónimos? Si tú eres seguidor de Cristo, ¿cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Eres un extranjero. Esta es la nueva versión, si puede llamar nueva versión popular, pero estamos hablando del Nuevo Testamento también, ¿ok? Mucha gente dice, no hermano, predíqueme el Nuevo Testamento. Aquí está, este es para nosotros, como si lo quiere ver así. Un residente temporal es lo que somos en este mundo. Usted solo está pasando por aquí, estamos así. Es un extraño, es un alien en este mundo, eso es lo que somos. No podemos hacer una morada porque esta no es nuestra morada final. Somos personas celestiales porque estamos alabando y servimos a un Dios celestial. Por lo tanto, no somos de este mundo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Hasta ahorita, ¿vamos bien? Por lo tanto, y como nuestra prédica se llama hoy Sé diferente, usted tiene que ser diferente a los del mundo, no iguales. Somos diferentes a este mundo. Ahora, aquellos que creen o aquellos que nos llamamos seguidores de Cristo, usted tiene que ser diferente en sus valores. En sus valores como hogar, en sus valores como familia. Usted tiene que ser diferente en sus morales. En sus morales en su familia, en sus morales como cristiano. Tiene que ser diferente porque no es de este mundo, es diferente. ¿Ok? Será diferente como madre, será diferente como padre. Será diferente como esposo, será diferente como esposa. Será diferente como matrimonio, será diferente como cría a sus hijos. Será diferente de las relaciones que tiene con las otras personas. Y esa es la que más me gusta. Será diferente cuando lo maltratan. ¿Cómo somos cuando nos maltratan los cristianos? ¿Cómo es usted? Y voy a dejar la palabra cristianos al lado. ¿Cómo es usted cuando lo maltratan? Puedo ser un poquito más personal, por eso me bajé para ser un poquito más personal. ¿Cómo es usted cuando lo maltratan? ¿Cómo nos portamos? Y Dios está trabajando mucho en mi vida. Ese soy yo hablando, no ese soy yo hablando. Porque pues en El Paso la gente tiene una forma de manejar muy del Paso. Y yo lo respeto, pero pues sí, oren por mí. Oren por mí, estamos cambiando, gracias, bendito sea Dios. Pero de nuevo, tiene que ser diferente en la forma de cómo invierte su dinero. Tiene que ser diferente en la forma de cómo invierte su tiempo. ¿Por qué? Porque es diferente. No es de este mundo, es llamado a ser diferente. Somos llamados a ser diferentes. A través de este mensaje vamos a ver que Pedro nos demuestra cómo pasar la tribulación y estar alegres, tener gozo. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya, porque aquí hay unas cuantas personas que han pasado, que están pasando o que van a pasar una tribulación o problemas. ¿Cómo lo podemos hacer? Con gozo, con una fe diferente. Cuando pasamos por algo increíblemente difícil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tal vez hay preguntas que no han sido contestadas en su corazón. Y es porque, bueno, no me quiero adelantar, pero es porque Dios quiere hacer algo con su tribulación. ¿Ok? Dios quiere hacer algo con su tribulación. Sigamos leyendo en Primera de Pedro 1, 6 y 7. Vamos a leer el 6 ahorita. Ahí está. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Escuche todas las palabras que vamos a leer. Aunque tiene que soportar muchas pruebas por un tiempo, ¿qué dice? Breve. ¿Pero qué? Pero tiene que soportar muchas pruebas. Esa es la Biblia. ¿Ok? Bueno, sigamos. 7. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. ¿Entendieron? Por eso les dije, vamos a ver otra versión de la Biblia. Tiene que pasar muchas pruebas. Van a ser breves, pero tiene que pasar muchas pruebas.
Ahora, si pasa esas pruebas, su fe va a ser auténtica. Ahora, sus tribulaciones demuestran su fe. Es una fe auténtica. ¿Cuál es lo contrario a la fe auténtica? La fe falsa. ¿Cuál es la fe falsa? Como sabemos, hay lugares en el mundo, todavía en este tiempo, como saben, pues tuve la oportunidad de ir a India este año, y sí, en India todavía hay persecución, sí, te pueden matar en algunos lugares si no andas en el lugar correcto, predicando, pero en esta parte del mundo, en esta parte, en América, en el continente americano, especialmente aquí en Estados Unidos. Es más, Estados Unidos proclama ser cristiano, del 76 al 78% se declaran ser cristianos. En Texas, todo el mundo son cristianos. Es cierto, es un alto porcentaje. Es muy fácil ser llamado o ser cristiano, por lo menos en nuestro tiempo y donde estamos viviendo. Pero esto no es absolutamente cierto, porque es una fe falsa. Ahorita vamos a ver por qué. Hay unas iglesias o hay personas que vienen a la iglesia semi a veces o a veces. ¿Y por qué digo semi a veces? Porque a veces vienen un domingo, después llegan un jueves. Ahora, cuando no se sienten bien el jueves o el día no está muy caliente, muy frío, no se siente bien el carro, se quedan en su casa. Esas son las semi que vienen a la iglesia, ¿ok? No sé si lo agarró, pero bueno. Esos cristianos no tienen una fe real. Y voy a ser un poco directo. ¿Puedo ser directo, pastor? Amén. Vemos 3 tipos de fe falsas, ¿ok? Y no crea que son así, wow. Pero la primera, la fe heredada. ¿Cuál es esta fe heredada? La fe heredada es la cual los papás de esta persona, el papá era de la iglesia cristiana de los últimos tiempos, ¿ok? Y la mamá era de los protestantes. Entonces, el hijo viene siendo, dicen ellos, no, pues soy cristiano. Le estoy diciendo esto es lo que está pasando, especialmente aquí donde vivimos, en nuestra área. Bueno, yo soy cristiano, porque no soy musulmán, lógicamente, no practico el budismo, entonces soy cristiano. Mis papás son cristianos, mis abuelos fueron cristianos, yo soy cristiano. No, esa es una fe falsa, una fe heredada, ¿ok? He visto muchos jóvenes al pasar del tiempo, jóvenes que crecieron en iglesia, sus papás están en iglesia o estuvieron en iglesia y ellos crecieron en iglesia, fueron a los campamentos de niños, fueron a los campamentos de jóvenes, toda su vida en iglesia. Estoy diciendo varios jóvenes, ¿ok?, que he tenido la oportunidad de hablar con ellos y ellos han venido a hablar conmigo de esto específicamente. Y me han dicho, una vez que llega ese paso de ir a la universidad, a college, tienen una duda y dicen, bueno, ¿sabes qué? Creo que el cristianismo no es para mí. Eso como que no me convence completamente. Y ¡puf!, se van completamente de los pasos de Dios. ¿Qué pasó ahí? Esa fue una fe heredada. Era una fe de los papás, no era una fe de los hijos. Cuando estamos en una situación que nuestra fe tiene que ser probada, vamos a saber realmente de lo que estamos hechos. Cuando estamos pasando en una tribulación donde nuestra fe tiene que ponerse en la línea, vamos a saber de qué estamos hechos de verdad.
Y les digo eso porque esto va a pasar o ya está pasando usted por eso, pero todos vamos a pasar por ahí. Esa es una fe heredada. La segunda es la fe superficial. Esta Jesús nos la dice en Mateo 13, no lo tiene que buscar. Es cuando Jesús está hablando sobre el agricultor, ¿okay? Que el agricultor está tirando las semillas, ahora la semilla cae en piedras, tiene un poquito de arena, tiene un poquito tira un poquito de raíz. Entonces, como tiene muy poquita raíz y no puede agarrarse muy bien, se muere porque no está completamente arriesgada. Es una fe superficial. Muchos piensan que su fe va a venir en cuanto el problema esté enfrente suyo. Muchos de las personas a veces que han venido a mí y yo escucho sus problemas, piensan que cuando viene el problema, la fe se va a activar. Y no es así. La fe tiene que estar activa ya en nosotros. Tiene que estar ya en nosotros. Mi fe no está basada en lo que veo. Mi fe tiene que estar basada en quién Dios es. Eso es cierto. Ahora, hay personas que vienen a la iglesia, se sienten cómodos en la iglesia y están viniendo van a casas de personas y se sienten cómodos. Pero estas personas, después de 6 meses, de repente se van de la iglesia y ya no quieren nada con Dios y ya no están leyendo la Biblia y ahora andan perdidos. Ya no quieren tener una relación con Dios. ¿Qué pasó? Tenían una fe superficial. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. Que hay personas con fe superficial. ¿Dónde está usted? Y por eso le digo, y le pregunté al pastor si podía decir todo esto. Una fe superficial. Eso lastimosamente yo lo he visto en jóvenes. ¿Ok? Por eso les estaba hablando de este caso que he visto. Pero también se ve en los adultos. Una fe superficial. Tiene que estar usted conectado con Dios. Ahora, ¿cómo nos conectamos con Dios? ¿Cómo hacemos que esta fe superficial no caiga por lo menos en esta iglesia? ¿Sabe que tenemos unos grupos llamados células? ¿Cuántos saben de las células? ¿Todos saben de las células? ¡Qué bueno! El que no sepa de células, créeme que tal vez en la esquina de su casa hay una célula. Ese grupo está ahí para que usted pueda crecer, para que su fe tenga fruto, para que su fe pueda tener raíces. Esas personas están ahí para que, es más, esto de las células lo usaba mucho la iglesia primitiva para reunirse con las personas, para tener comunión con las personas, para poder tener un crecimiento de fe y también un crecimiento como en números. Ahora, esto le va a ayudar profundamente a pararse bien en su fe, estar con los hermanos, estar con otras personas. Usted a veces va a tener que lidiar con otras personas y usted tal vez dice, no hermano, es que a mí no me gusta ir ahí porque hay personas muy raras. Sí hermano, es raros hay en todos lados. Todo grupo tiene que tener un raro, es normal, ¿ok? No, en mi grupo, en mi grupo no hay raros. No hay raros porque el raro... Ustedes lo dijeron, ¿eh? Ustedes necesitan tomar un paso, escuchen muy bien, antes que el enemigo tome el de él. Necesitamos tomar un paso antes que el enemigo tome el de él. ¿Sabe que en las iglesias, y vamos a meter un poquito en las iglesias porque estamos hablando todavía de
falsa fe. En la iglesia no es ver un predicador en la televisión, y escuchen muy bien eso, no es escuchar en la radio. Eso es un medio que lo usamos todos, pero esa no es la iglesia. Escucha muy bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es cuando se junta con los hermanos. Dios amó a la iglesia. Jesús murió por la iglesia. Jesús regresará por su iglesia. Si Jesús ama a la iglesia, nosotros tenemos que amarla también. A la iglesia. No tener una fe más superficial. Fe falsa, la número 3, fe condicional. Esa es la que dice, yo creo en Dios, creo en lo que en la Biblia, creo que en lo que el predicador dice, lo que el pastor dice, yo lo creo. Mientras me caiga bien a mí, estamos bien. Mientras yo me sienta feliz, estamos bien. ¿Conoce a alguien así? No levante la mano. No levante la mano. ¿Cuántas veces he escuchado yo decir a personas que ya no vienen a la iglesia, decir esto, mira, es que ya no estoy yendo a la iglesia porque pues perdí mi trabajo, o al revés, tengo mucho trabajo, pero mis hijos como que ya no quieren venir a la iglesia y ¿sabes qué? Yo creo que Dios permitió eso. Es una fe condicional. Porque son sus condiciones y no las condiciones de Dios. Las pruebas pueden revelar la profundidad de su fe. Las pruebas pueden revelar la profundidad de su fe. Ahora, ¿cómo Dios usa nuestras tribulaciones? Aquí donde quería llegar. ¿Cómo Dios usa nuestras tribulaciones? Número 1, las tribulaciones reveladas revelan su fe. Las tribulaciones revelan su fe. Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Habíamos leído eso. Ahora, una fe que ha sido probada es una fe que puede ser confiada. Todos aquellos que tienen negocios, esto es muy bueno. Una fe que ha sido probada es una fe que puede ser confiada. Es más, Pedro es un ejemplo perfecto para esto. Él fue probado, fue encontrado redimido, fue hecho nuevo, fue completamente transformado. Ahora, unos 20 años antes que Pedro escribiese esta carta, Pedro está teniendo una conversación con Jesús, ¿ok? Eso lo vemos en Lucas 22:31, está en las pantallas, Lucas 22:31. Jesús está hablando, ¿ok? Y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido, ¿qué? Zarandearte. Le está hablando a todos los discípulos, pero escuchen muy bien, le está diciendo directamente a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. En otras palabras, Satanás ha pedido probarte. Satanás ha pedido de ver de qué estás hecho. ¿Sabe qué es el problema de nosotros los cristianos muchas veces? Que cuando pensamos que el enemigo no está al acecho de nosotros. Pensamos que ya estamos cubiertos, que una vez que venimos a la iglesia los domingos y los jueves y vamos aún con los grupos, las células, estamos protegidos. Y no es así. El diablo no descansa. Él todavía quiere destruirlo. Pero nosotros dejamos que todas esas armas y que todas las acechanzas del enemigo vengan a nuestra vida, porque perdemos nuestro instinto de cómo defendernos. Ahora seguimos leyendo el verso 32. Pero yo he rogado en oración, está hablando Jesús, ¿ok? Yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Tribulaciones revelan su fe. Ahora, Pedro falló y bastante, ¿ok? Pedro tuvo tribulaciones, Pedro tuvo problemas, pero sí, dice Jesús, de modo que cuando te arrepientas, escuchó bien lo que dije, de modo que cuando te arrepientas, porque vas a pasar, vas a caer, vas a tener tribulaciones, vas a tener problemas, pero cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Como Jesús usó las tribulaciones de Pedro
para transformarlo. ¿Cómo los usó? Vemos que Pedro antes de esto, Pedro era una persona inconsistente, un cabeza dura. Pedro era un bocón, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa años después? Vemos a un Pedro transformado completamente, increíblemente atrevido, determinado y lleno de fe. ¿Qué pasó? Dios usa la tribulación para fortalecerlo. Dios usó todas las tribulaciones de Pedro para fortalecerlo. Ahora, ¿cuál fue la tribulación más grande de Pedro? La más obvia. De nuevo, Pedro tenía la boca bastante grande, ¿ok? Una vez está teniendo esa conversación con Jesús y le dice: Jesús, todos estos losers discípulos, todos te van a negar. Yo nunca te voy a negar. Nunca te voy a negar. Es más, no les creas. Créeme a mí. Yo estoy contigo. ¿Y qué pasó? No una vez, no 2 veces, sino que 3 veces lo negó. 3 veces lo negó. Por última vez ve a Jesús clavado en la cruz, casi ya estando en una muerte brutal, y el corazón de Pedro es quebrantado. ¿Ok? ¿Qué pasa después? 3 días después es resucitado, la piedra es movida. Ahora, Cristo vivo tiene un encuentro con Pedro. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. Son 3 veces que le dice. Y 3 veces le dice la misma respuesta. Y 3 veces le vuelve a decir eso. Alimenta a mis ovejas. Alimenta a mis ovejas. Alimenta a mis ovejas. 3 veces. Poco tiempo después, vemos a ese Pedro, a este hombre que es metido de la pata como nadie en el mundo, y ha sido bocón como nadie en el mundo, como el predicado, invitado en el día de Pentecostés. Llega Pedro y 3,000 personas se salvan esa noche. Porque la tribulación, dejó usar su tribulación para formar su fe. Dios usó la tribulación para fortalecer su fe, para formarlo en el hombre que él tenía que ser. Dios va a usar su tribulación esa noche, va a usar su tribulación en su vida para transformarlo, para ser la persona que él quiere que sea, no la persona que usted quiere que sea. Él lo va a hacer. Santiago nos dice, Santiago 1, 2 y 3. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, consideren como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, escuchen muy bien, la consistencia tiene una oportunidad para desarrollarse. En otras palabras, Dios va a usar ese problema, Dios va a usar su tribulación, Dios va a usar su dolor. ¿Sabe que Dios no se va a quedar nada más con las manos cruzadas viéndolo que usted está sufriendo, que usted está dolido? Él va a usar ese dolor y lo va a transformar. Él lo ama, Él está ahí por usted. Segunda cosa de cómo Dios usa nuestras tribulaciones, Él la usa para acercarse a nosotros. Dios, la tribulación hace que nos acerquemos a Dios. Número 2, la tribulación hace que nos acerquemos a Dios. En 1 de Pedro 1, 8 y 9 nos dice esto directamente de las palabras de Pedro. Ahora ponga atención al lenguaje, por eso todo tiene sentido con tener la nueva traducción viviente. Verso 8, por favor. Eso está. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Está hablando Pedro, le está diciendo Pedro. ¿A quién le está diciendo Pedro? A las personas que han sufrido, ¿okay? A las personas que han sido, a las víctimas, a los que por llamarse ser cristianos los están matando. A esta persona le está diciendo Pedro: ustedes no conocen a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confíen en Él. Y dice esto por último: y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿No me entendió? En medio de su dolor tiene que gozarse con una alegría gozosa, gloriosa e indescriptible. En medio de su dolor tiene que gozarse de una alegría gloriosa e indescriptible.
Eso es lo que Dios está diciendo. Aunque esté pasando por la oscuridad, aunque esté pasando por el hoyo más grande que esté pasando en su vida, tiene que gozarse con la gloria de Dios, con la alegría indescriptible, con el gozo de Dios, aún estando en las pruebas. Ahora, yo sé, Pedro le está diciendo a personas que su vida está en la línea, ¿ok? Tal vez su vida físicamente no está en la línea, pero hay muchas cosas en su vida que sí lo están. Y esto es para usted. Un gozo que solo puede venir del cielo. No lo podemos explicar en nuestro vocabulario humano, porque no se puede, es inexplicable. Esto es algo celestial. Yo creo que le estoy hablando a personas cristianas. Por eso les dije, esto es algo celestial. Esto es un gozo que la gente no lo puede entender. Que aunque estés en el suelo, estoy gozoso con la gloria de Dios, que es indescriptible. El gozo de Dios que está en mí, aunque esté pasando por esa tribulación. El gozo de Dios está en mí. Pedro está diciendo eso. El versículo 9 nos dice: la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La recompensa será la salvación de las almas. Esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de Jesús. Si las hemos escuchado así. Son las buenas nuevas de Jesús. Lo que espero que entienda es que las buenas nuevas no vino a salvar su tribulación. Escuche muy bien, sino que vino a salvar su vida, sus pecados y su alma. Esos son los que las buenas nuevas vinieron a hacer. Dios nunca dijo: lo voy a liberar de todos sus problemas. Escuche lo que voy a decir. Él nunca dijo: te voy a liberar de todo tu dolor de cabeza, te voy a liberar de tus dificultades financieras, te voy a liberar de esa persona que te molesta mucho en el trabajo. Es más, Él dijo todo lo contrario. Juan 16:33. Ahí está. Aquí en el mundo, está hablando Jesús, tendrán muchas ¿qué? Pruebas y tristezas. Ese es Jesús hablando. Pero anímense, tengan gozo, porque yo he venido al mundo. Anímense y tengan gozo, porque yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Jesús hablando. Ese es su Dios hablando. Así es como somos diferentes. Hablando de la manera que Dios habla, hablando de la manera que Jesús habla. Las buenas nuevas no es que Él nos va a salvar de nuestras tribulaciones. Las buenas nuevas es que Él nos salvó de nuestros pecados. Algunos tal vez dicen: pero es que Dios nunca te va a dar más de lo que puedas manejar. Escuche muy bien. Lo que estamos haciendo ahí es malinterpretando este verso que dice: Dios no permitirá que la tentación sea mayor de la cual pueda soportar. Es muy diferente. ¿A poco no? Es muy, muy diferente. Estoy absolutamente convencido de que Dios nos va a dar más de lo que podamos soportar. De lo que podamos manejar, de lo que podamos manejar. ¿Por qué? Porque cuando podemos hacer eso, nos acercamos más a Él. Cuando llegamos abajo, cuando estamos en lo más bajo de nuestra vida, ¿qué es lo primero que hacemos? Vemos arriba y buscamos a Dios. Tenemos un encuentro con Dios. Él, usted, la gloriosa presencia, el glorioso gozo que solo Él nos da, es cuando estamos en nuestra situación más grave. Ahí es cuando estamos haciendo diferentes. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en esta noche? Tal vez usted vino esta noche y
tenía una fe que solamente era una fe de heredad, o tal vez era una fe superficial que no ha tenido una profundidad suficiente, o tal vez tiene una fe que no ha sido la fe correcta para lo que está pasando en el tiempo en su vida. Creo yo que Dios lo trajo esta noche para que pueda tener esa fe genuina y activa que solo Él la da. De sus tribulaciones, de sus problemas, Él va a sacar a una mujer, a un hombre mejor de lo que usted es. Siempre es así. De todo lo malo que hay en la persona, Dios saca lo mejor. Dios saca lo mejor. Con esas preguntas quiero terminar, y si tiene con qué escribir, sería buenísimo. 2 preguntas nada más. ¿Es su fe basada en lo que ve? ¿O en qué Dios es? ¿Es su fe basada en lo que es, en lo que ve, o en quién Dios es? Y eso es algo para que pensemos. La segunda es: ¿ve los problemas como una oportunidad para ser más como Jesús, o una razón para negarlo? Y no estoy diciendo no conozco a Jesús. No. Negar a Jesús en este tiempo es darle la vuelta a la iglesia. Número 1. ¿Ok? Negar a Jesús en este tiempo es no leer la Biblia. Estoy hablando con cristianos, ¿verdad? Negar a Jesús en este tiempo es no tener comunión con Él. Eso es negar a Jesús. Y perdonen si me estoy parando en algunos callos, pero es la realidad. Eso es estar en Dios, en negarlo cuando no estamos haciendo lo correcto. En nuestro pensamiento a veces es muy ido por otro lado cuando hablamos específicamente de negar a Jesús, de negar a Dios en nosotros. Y es tan simple como lo que le dije ahorita: no tener una comunión con Dios, ya lo está negando. No tener un momento de intimidad en su palabra, ya lo está negando. Y es tan fácil desconectarse de Dios. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Es tan fácil. Al final del día, usted va a regresar a su casa esa noche. Va a salir ahorita de las puertas, se va a subir a su carro, y usted va a ser el que va a decidir si quiere seguir viviendo en este mundo de la manera que está viviendo, o quiere ser diferente. Todos tienen aquí la libertad de decidir. Todos tenemos la libertad de decidir. Cierre los ojos.